Tengo que voltear a un lado. Sí, fíjate que, ¿dónde andabas corriendo? Ay, vengo saliendo de una reunión. De hecho, me tuve que salir de la reunión Ajá, porque si no, no llegaba. Es que ajá. por más que uno quiera, Yo ahorita me coordinar los estaba haciendo del tiempos, baño. también yo, Tengo que ir. Y también sí tuve yo. que pararlo porque, a ver, porfis, porfis. Entonces déjame. Buscando en qué momento también me ganó del baño. Sí. Es que esto de los logotipos que, este, entonces, quedamos que tú te presentas, Bueno, yo me que te mandas sola. No, la verdad es que pues eso, me gusta mucho el formato de la charla. Tú también párame en cualquier momento. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos hablando? ¿Seguimos hablando? Sí, cuento mi vida. Así, en el año de... Pero fíjate que sí estaba viendo en la página de Rectoría General donde están todas las fichas de los maestros, que se ha estado llenando poco a poco. Hay que poner más datos tuyos. Ah, mira. Porque como me decía Rafa Bojalil, bienvenidos nuevamente a las charlas de divulgación. Ahora estamos en el mes de marzo y como tal en el mes de la mujer. Muchas de las actividades que se hacen en este mes giran en torno a la reflexión sobre el ser mujeres, la violencia de género. No es para celebrar, es para hablar sobre el ser mujer y un poco manifestar todo lo que ha sucedido en la historia alrededor de lo que hemos hecho las mujeres, lo que hemos dejado de hacer y lo que estamos por hacer. Y como todos participamos en este mundo, donde tenemos que conocer que somos parte de esto. Y en esta ocasión, bueno, nosotros formamos parte de las jornadas que organiza la UAM Xochimilco por el 8 de marzo, aunque la charla es hoy 6 de marzo, pero bueno, empezamos a partir de que empezó el mes de marzo. Y en esta ocasión está con nosotros la doctora Esmeralda Covarrubias. Bienvenida.
¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, pues qué padre que puedas estar acá con nosotros. Ajá, y sobre todo también en este formato, pues de alguna manera entiendo a manera de charla, ¿no? No tan académico, rompiendo un poco el formato Sí, academicista, ¿no? sí, que es un poco la idea, ¿no? Que nos presentes a la persona que está detrás de la investigadora, que a su vez toma un tema sobre el cual ha estado trabajando. Y en este caso, Esmeralda nos va a hablar sobre lo que es el cuerpo, el género y la sexualidad, que son tres aspectos muy importantes del ser humano, sea mujer o de hombre, ¿no? Pero en este caso los estudios que has realizado giran en torno a eso y por eso quisimos compartirlo contigo, pero coméntale al público qué formación tienes. Bueno, de formación yo estudié la licenciatura en enfermería y obstetricia y después estudié la maestría en medicina social aquí en la UAM, la de pregrado fue en la UNAM, la maestría fue aquí en la UAM, la maestría en medicina social y el doctorado fue en ciencias en investigaciones educativas en el CIMBESTAF, en el Politécnico. Entonces tengo como la formación de 3 universidades públicas Sí. y bueno, pues ¿Y desde bastante. cuándo estás trabajando en la UAM Xochimilco y en qué departamento De, participas? Trabajo en el Departamento de Atención a la Salud. Este año cumplo 16 años aquí en la UAM, Ujú, así que pues ya tengo un ujú. ratito, ingresé como ayudante de investigación en el área de salud y sociedad y bueno, pues de ahí hasta acá. Sí, y la figura que tenemos, como ya lo he platicado varias veces, la figura en la UAM es de profesor investigador o profesora investigadora. También eso hay que modificar en el reglamento universitario, que se le ponga, ¿no? Pero bueno, como profesora investigadora tienes ya 16 años en el Departamento de Atención a la Salud, en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Ujú. ¿Y tu campo de investigación ha sido cuál? Pues en realidad creo que se articulan justo estas 3 dimensiones que mencionaste hace rato, cuerpo, género y sexualidad. Desde mi formación como licenciada en enfermería y Ujú, obstetricia, realmente pues el área de atención de partos, la reproducción, pues ha sido como los temas en que me empecé a involucrar, sobre todo desde una mirada biomédica. ujú, Y conforme fui avanzando en mi trayectoria académica, pero también profesional, digamos que empecé a tener como contacto, un encuentro con culturas ujú. disciplinares distintas, con compañeros, compañeras que venían de la antropología, de la Qué bonito. historia, de la sociología, y Ujú, entonces, bueno, de eso me llevó a que en mis estudios de maestría empezara a familiarizarme con estudios de género, ¿no? Ahí realicé una tesis sobre experiencias de virus del papiloma humano en varones. Ajá, mm, en varones y después en el doctorado empecé a involucrarme con comunidades que vienen de la historia y filosofía de la ciencia. ay, qué Entonces ahí padre. realizo sobre todo un trabajo sobre prácticas médicas, empecé a rastrear actuales prácticas médicas de la atención del parto desde el siglo XIX, entonces eso me llevó pues a entrar a los archivos históricos, Mm, entonces digamos que desde hace años pues tengo un cóctel ah, disciplinario, qué ¿no? Porque bonito. pues la verdad es que una vez que uno entra a esta mezcla disciplinar, pues difícilmente creo que uno puede Ujú, salir o una puede salir de ellas, ¿no? Entonces, sí, y por ajá. ejemplo, esta maestría que hiciste de medicina social, Ujú, que es aquí en la UAM, ujú, tiene la característica que los estudiantes o estudiantas que participan son de muchas disciplinas y ujú. eso enriquece muchísimo el grupo con el cual te involucras, ¿no? Y Sí. te da estas nuevas perspectivas que tú tomaste. Sí, 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 yo creo que lo he también conversado en otros espacios. Por ahí en algún momento el año pasado escribí un capítulo de lo que implicaba también hacer estas rupturas epistemológicas, ¿no? Alguien que viene del área biomédica, biologicista, un enfoque biologicista y de momento se empieza a incursionar en otras áreas. No siempre es tan fácil, no siempre es tan sencillo, a veces también Ujú, hasta resulta pues doloroso darte cuenta de que no el mundo no era como lo habías pensado por tanto ajá, tiempo y también todas las implicaciones que tienen tus posturas teóricas, epistemológicas al momento de intervenir en la vida claro. de otras personas, sobre todo en Ujú. prácticas médicas, en instituciones, en práctica clínica, el discurso, lo que tú hablas, lo que tú dices, pues tiene un impacto en la vida de un otro, ¿no? Claro. Oye, y entonces, ¿qué es el cuerpo?
¿Qué es el cuerpo? Bueno, igual, depende de en dónde tú te pares, dirás que es una u otra cosa, ¿no? Yo creo que desde las disciplinas biomédicas estaríamos diciendo que el cuerpo es anatomía, es fisiología, son células, vasos sanguíneos, órganos, etcétera, ¿no? Desde miradas más interdisciplinares, pues estaríamos diciendo, sí, es eso, pero no solo eso, No ¿no? solo es. También el cuerpo son historias, el cuerpo son huellas, ¿no? Cada cicatriz que uno o una tiene, ¿no? Hay recuerdos, hay emociones, hay afectos, hay sexualidad, hay erotismo, ¿no? Etcétera. Entonces, digamos que el cuerpo yo creo que es todo. Sí, es Ajá. un empaque por el que transitamos en el mundo, ¿no? Exacto, ¿no? Ajá. Y yo creo que la manera en que habitamos y vamos viviendo, experimentando también el mundo a lo largo de nuestra vida y de nuestras existencias, ¿no? Ajá. Porque igual también esta materia, ¿no? Pues se va también modificando, ¿no? Cuando vamos creciendo, los que vamos teniendo expresiones, ¿no? Las arrugas, etcétera, ¿no? Entonces, eso creo que también nos va conformando como seres humanos y humanas, ¿no? Ajá, y fíjate que estaba pensando esto del cuerpo, no sé por qué se me vino a la mente, que a mí me tocó que nos pusieran la vacuna y te queda una cicatriz, ¿no? Pero hubo generaciones que no les tocó esta vacuna y no tienen la cicatriz. Entonces tu cuerpo te puede decir si fuiste vacunado o no fuiste vacunado cuando vinieron los antivacunas, ¿no? Pero sí es cierto, nos cuenta muchas historias una persona cuando transita y cómo socialmente ese cuerpo lo calificamos o descalificamos. Lo señalamos o nos lo apropiamos como que sí somos parte de esta corporalidad colectiva, o por no tener ciertas características lo excluyes de los grupos. Entonces el cuerpo es sumamente importante porque además lo decoramos o no lo decoramos, sea yo que me pinto de rojo el cabello, o quien se deja las canas, o quien se rapa. Cuando nosotros nos asumimos como cuerpo, le damos una característica para movernos en el mundo. Claro. ¿Sí? Claro, sí, en realidad todo el tiempo nos estamos produciendo, ¿no? Todo el tiempo nos está simplemente una perforación, ¿no? O como tú dices, nos estamos pintando el labio, nos ponemos prótesis con los zapatos altos para crecer de estatura, ¿no? En realidad, y todo eso de alguna forma pues también responde a ciertos imaginarios colectivos, ¿no? De lo que consideramos que es un cuerpo femenino o un cuerpo masculino, ¿no? Y sí, todo el tiempo estamos siendo leídos y también leemos al otro, a la otra, pues a partir también del cuerpo, ¿no? En la práctica clínica sucede con mucha frecuencia, ¿no? Si hay ciertas corporalidades más corpulentas, ¿no? Si de momento son de bajo peso, no sé, ¿no? O hombres, mujeres, ¿no? Claro. Oye, Jen, esto que tú has estudiado con los cuerpos más señalados son los de las mujeres o los de los hombres. Más señalados. Como diciendo, no sé. Sí, que siempre nos observan o que nosotros como cuerpo decimos, las mujeres siempre estamos atendiendo el cuerpo como una estrategia de aceptación. Y los hombres no sé qué tanto se observan para ser aceptados. Pues yo creo que hoy en día, en realidad, también el cuerpo ha adquirido tanta fuerza, la cuestión estética, ¿no? Que por muchas décadas creo que también eran exigencias, ¿no? Sobre todo hacia estos cuerpos considerados femeninos, ¿no? Es decir, bueno, hay que tener una cintura con tantos centímetros, ¿no? Hay que tener tal altura. Creo que hoy en día también se van extendiendo estas corporalidades pues incluso masculinas, ¿no? Hay que tener músculos, hay que rasurarse, ¿no? Hay que tener vellos en el cuerpo. Ahora que los hombres se rasuran. Ajá, y a los olores, por ejemplo, hay que taparlos con un desodorante, ¿no? Entonces, en realidad me parece que sí vivimos en sociedades donde hay una exigencia por tener una configuración corporal con ciertos estándares, ¿no? Y esos estándares a veces aprietan. Pues yo creo que siempre aprieta, ¿no? Sí, y además te dan hasta desconfianza, dan como una condición emocional que te puede favorecer o te puede destrozar, ¿no? Claro, sí, aquí por ejemplo tenemos a la doctora Elsa Muñiz, ¿no? Que trabaja mucho la cuestión también de estética, ¿no? O sea, también por eso creo que estas especialidades médicas de cirugías estéticas pues han tenido
tanto auge, ¿no? Y ya Pues, tiene todo el tiempo, tiempo de ¿no? producirse el Sí, cuerpo. recuerdo, no sé si me puedo equivocar, pero yo ubico como por los 90s Ujú. que se inició como esta parte también en los hombres, ¿no? Esta cosa de empezarse a decorar, a poner más atención en la musculatura, en atender más su cuerpo. Antes como que era solo esto destinado a las mujeres. Pero bueno, si nos vamos a la época al tema que nos compete o a la época de marzo, que es el Día de la Mujer o el mes de la mujer, ¿cómo se ha tratado el cuerpo de la mujer en nuestra sociedad? Ujú. ¿Cómo lo has observado a nivel médico, por ejemplo? Sí, tal vez por ahí estaría orientando un poco mi comentario. Te decía que desde los estudios doctorales pues intentado rastrear, ¿no? Historizar el cuerpo, ¿no? El cuerpo pues no siempre se ha visto de la misma manera, de la misma forma, ¿no? Creo que está más que documentado como los anatomistas pues prácticamente estudiaban cuerpos masculinos, ¿no? Y a Ah, partir de ahí pues decían la anatomía del ser humano es es esa. así y se incluía pues a las mujeres, ¿no? Como tal, o sea, el modelo, el ideal para decir así somos todos los seres humanos y humanas es Y el tenemos una cuerpo masculino. imagen que trajiste, En es realidad la que sí no. tenemos una imagen, esta es más o menos de finales del siglo XVIII, porque, pues, repito, todos los anatomistas regularmente habían considerado a los varones ajá, para decir la Como anatomía. referencia. Y entonces esta es una de las primeras imágenes que se tienen de cuando se empezaron a incorporar en los libros de anatomía cuerpos de mujeres, ¿no? Mm, Pero una de las cosas que he rastreado es que a pesar de que la medicina o el discurso científico considere que hay una objetividad, ¿no? En ujú, cómo se plasma el conocimiento acerca de, en este caso, de la anatomía, ujú, los estudios sociales de la ciencia, pues todo el tiempo han puesto el foco de decir lo que pensamos en una sociedad sobre el ser mujer o el ser hombre filtran, ¿no? Todo el discurso médico, ¿no? ujú. Repito, es una de las imágenes, de las primeras imágenes cuando se empieza a incluir la anatomía de las mujeres. Pero regularmente si nosotros lo podemos ahí observar, pues vemos que el cráneo es un poco más pequeño, ¿no? Mm, Pues porque se consideraba que las mujeres Tenían un teníamos, cerebro ajá, más pequeño. teníamos un cráneo más pequeño, Ajá. teníamos un cerebro más pequeño, y no solamente en las mujeres, también en términos de genitalidad, pues ahí se cruzan con otros marcadores también de raza, ¿no? Por ejemplo, Ujú. decían la raza negra y las mujeres tenemos los cerebros más pequeños, ¿no? Ajá. Los Y blanquitos sí lo tienen grande y claro, desarrollado. lo tienen gran Ah, desarrollado, porque además también cuando nacemos, nacemos, todos los huesos de nuestro cráneo están separados, ¿no? Ajá, es Les mágico digo al eso, ¿eh? estudiantado, si a un recién nacido, una recién nacida le quitan la piel, todos los huesos de la cabeza, ¡puf!, ¿no? Ajá, Wow. como rompecabezas, Por eso ¿no? son tan frágiles también Sí, los digamos que los bebés. huesos del cerebro se van, con el crecimiento es cuando ya se empiezan A a soldar, juntar, por decirlo de ajá, alguna forma, ¿no? ajá. Y entonces todos los estudios de la sociobiología pues decían que los cerebros de las mujeres y los cráneos de las mujeres y los cráneos de la raza negra se cerraba antes, ¿no? Y Mm, entonces eso lo que hacía era impedir que el cerebro creciera. O sea, había explicaciones claro, biologicistas para decir, claro que ajá, las mujeres tenemos menos inteligencia que los varones, ¿no? sí. Pero bueno, regresando un poco a la imagen, decía, esta es una imagen que los cráneos de las mujeres pues eran más pequeños, también las pelvis eran más amplias, porque Ujú, pues obvio que en el siglo XIX pues, decían, los cuerpos de las mujeres sirven ujú. para Tener reproducirse, hijos, ajá, y ajá. entonces las pelvis pues, son más anchas. Y también el tórax, ¿no? También es Ujú. más estrecho, porque el argumento era que las actividades de las mujeres no requería que nosotros Hiciéramos hiciéramos esfuerzo. esfuerzos, Ah, inspiraciones, y entonces regularmente los esqueletos de las mujeres, el torso, pues era más estrecho. pero no quiere decir que fuera cierto. Era una Eh, interpretación. pues ese es el argumento un poco de los estudios sociales de Ujú, la ciencia. O sea, si nosotros decimos que eso está hecho y dado, ahí ya no hay forma de diálogo, porque ujú. el discurso, la evidencia te estaría diciendo, claro que Sí, es sí, cierto, así son los cráneos. claro. Ajá, pero si nosotros hacemos una reflexión un poco más compleja,
pues todo el tiempo estaríamos encontrando cómo hay una lectura de esta materia biológica a partir de un contexto social determinado, ¿no? Claro, Ujú, qué interesante. ujú. Oye, y si pasamos del cuerpo al género, ¿qué es el género? ¿Qué es el género? Ujú, Bueno, también es un tema bastante amplio. Em, yo sigo estando en sintonía con autoras como Joan Scott, ¿no? ujú, Que dicen que el género es una categoría, ¿no? Que nos permite, pues, visibilizar las relaciones de poder, ¿no? Dice, es una fuente primaria, ¿no? ujú, De relaciones significativas de poder. Entonces, yo ujú, creo que es importante considerarlo así, porque de alguna manera el enfoque de género se politiza, ¿no? ujú, Entonces, yo creo que es un enfoque que nos permite ver que, claro que somos leídos de maneras distintas, quienes habitamos cuerpos con una vagina y que nos etiquetan ujú, o nos podemos identificar como mujer con aquellos cuerpos que habitan, ¿no? Y que ujú, un pene, una genitalidad, etcétera, ujú. de manera diferenciada, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que lo estaría pensando por ahí, ¿no? Y también con autoras como Judith Butler, ¿no? Que dicen el género también se practica, ¿no? O sea, es una reiteración de normas. Cada vez que nosotros nos levantamos, nos ponemos determinadas blusas, nos pintamos los labios, estamos reiterando una norma ujú, heterosexual, ¿no? Que también sí. sostenemos un mundo organizado desde este binomio hombre-mujer, heterosexualidad, homosexualidad, etcétera. Ajá, ¿y cuántos géneros hay? Uf, Cada vez hay más, ¿no? Cada vez se le han dado como más, como una gama un más abanico. amplia, sí, de posibilidades, de elección. Es una elección, es Yo no sé si diría que cada vez hay más, ¿no? ujú, Porque si no, creo que pensarlo desde su lugar pareciera que hay una fecha en la cual empieza a haber más, mm, ¿no? O más bien se empieza a reconocer, ¿no? Toda esta mm, diversidad que en realidad ha existido a lo largo de la siempre. historia, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que ahí habría más bien como una diferenciación de que tal vez eh, hay un reconocimiento de una diversidad, ¿no? Sexogenérica Que ha que existido siempre y que ahora se nombra. y que incluso han existido tal vez con otros nombres, ¿no? Mm, No siempre se ha hablado de heterosexualidad, no siempre se ha hablado de homosexualidad, ¿no? Antes incluso ni siquiera existían estas palabras, ¿no? ujú. Entonces, Yo recuerdo cuando estaba en la prepa, hace muchos por ahí del Pleistoceno, en los setentas, que mi maestro de anatomía decía que la homosexualidad era una enfermedad biológica que se podía curar. Y lo pusimos en un libro porque nos ponían a hacer un libro con todos sus clases y lo teníamos que ilustrar y demás. Entonces, me toca en una generación donde creces pensando eso, ¿no? Entonces, mis compañeros jamás podrían decir tengo esa ujú, preferencia o nosotros no podríamos aceptar que existieran esas preferencias. Y eso determina socialmente cómo te conduces. Pero tengo entendido que tiempo después se respetó y se dijo, a ver, no es una enfermedad, ujú, es una característica, una condición de tu sexualidad, ujú, ¿sí? ¿Sería eso? ujú, El decidir tener una preferencia sexual determinada. ujú. Es una... Sí, claro, Mm, esto creo que también nos lleva a abrir, a ver si no abrimos mucho la discusión, a pensar también de manera histórica las enfermedades, ¿no? Efectivamente, ¿no? La homosexualidad todavía en la década de los 90 es estaba en el increíble. DM, o sea, como parte de las enfermedades mentales, ¿no? Hoy Ajá. en día está la noción de disforia de género, ¿no? Que desde el movimiento intersexo nos diría por qué el sentir que uno es de otra, no está conforme, no se siente cómoda con la etiqueta que se le impuso al nacer, tendría que necesariamente estar diagnosticado, catalogado como una enfermedad pues Ujú, mental, ¿no? ujú. Y esto también creo que nos lleva a pensar que también las enfermedades pasan por un consenso, ¿no? No solamente la homosexualidad, por ejemplo, la epilepsia en el siglo XIX, Ujú, cuando una persona era epiléptica, terminaba en una institución mental. Hoy en sí. día es imposible pensar que una persona con epilepsia Ujú, entraría, una persona con alcoholismo también entraba dentro de una institución mental. Entonces sí. también creo que este tipo de ejemplo nos hace como repensar también que las enfermedades también vienen
siendo consensos, ¿no? Por ahí hay un autor que se llama Vigarello, que me parece que está lleno de ejemplos de cómo las condiciones en un momento determinado son enfermedades y en otro momento de la historia dejan de serlo, ¿no? Por eso es tan importante personas que hacen investigación como tú, porque nos abren información para que tengamos más elementos de aceptación Sí, yo creo y de que respetar. esto que te decía, yo creo que más allá de decir que podría ser un dato curioso que si una condición entra o no como enfermedad, es que el sufrimiento que se causa, ¿no? Al momento de etiquetar cierta condición con una enfermedad o no, ¿no? Porque, repito, creo que trastoca vidas, no solamente vidas singulares, sino también toda la red de apoyo que está vinculado a esa persona que fue diagnosticada, ¿no? Entonces, yo creo que para mí por eso es tan importante recurrir a la historia como para todo el tiempo estar recordando que en el presente, qué es lo que estamos haciendo en el presente, ¿no? En el presente, que de alguna manera digamos, no, esto no puede suceder, ¿no? Porque la manera en cómo pensamos los cuerpos, cómo pensamos ciertas condiciones, es la manera en cómo también venimos interviniendo. Claro. Oye, antes de que sigamos, déjame agradecer a quien nos está siguiendo en la transmisión. Les agradezco mucho que estén aquí escuchándonos. Y bueno, los invito a que hagan algún comentario, alguna pregunta para que se la hagamos llegar. Sería muy interesante saber qué piensan de esto. Y yo se lo leo porque eso es lo que estoy viendo. No crean que estoy viendo mi Facebook personal. Estoy viendo que están aquí algunas personas, como por ejemplo Gabriel Díaz, Ana Moreno, Verónica C., Montse, David A.B.T., Eder Hernández, Montse Cristi Rodríguez, bueno, Oscar Zavala, mi compañero que nos apoya con todos los compañeros de producción. Y bueno, voy a estar revisando y necesito que nos hagan alguna pregunta o algún comentario, porque no siempre la tenemos aquí para preguntar. Sus alumnos sí, y sus compañeros también, pero quien está de público, sería bueno que nos dijeran qué opinan de lo que estamos hablando, ¿no? Y bueno, si nos vamos a la sexualidad, ¿qué es la sexualidad? ¿Qué es la Es que sexualidad? todo el mundo usamos la palabra cuerpo, género, sexualidad, pero cuando tenemos oportunidad de platicar con alguien que ha estudiado sobre esto en la historia, en la antropología, en la medicina, pues es muy lindo que tú nos des como más datos sobre esos términos que usamos indiscriminadamente. Bueno, en primer lugar diré que tengo una influencia bastante Foucaultiana para pensar la sexualidad. Ajá, entonces, decir la sexualidad, más allá de pensarlas dentro de una mirada de decir prácticas sexuales, coitales, reproductivas, ¿no? En realidad me parece que la sexualidad es algo que nos produce como sujetos, ¿no? O sea, somos lo que somos, Esmeralda es lo que es, ¿no? Como se nombra como Esmeralda a partir de los discursos, las prácticas, los sentires, los pensares alrededor del tema de la sexualidad, incluso desde que nació, desde lo que tiene de la familia, ¿no? Entonces me parece que la sexualidad está presente en todos lados. Aquí mismo podemos hacer un análisis de la sexualidad, cómo estamos vestidos, cómo estamos sentados, cómo hablamos, etcétera. Entonces creo que para mí es importante pensar que la sexualidad tiene una mayor amplitud que únicamente, repito, el coito, ¿no? prácticas, hablando coitales en términos heterosexuales. O íntimas, ¿no? Exacto. Y eso es por un lado. Y por otro, si pensamos justo en términos de prácticas, digamos, estoy cercana y me gusta y entro en sintonía con lo que se llama educación sexual integral, también con el movimiento ProSex, ¿no? De pensar que la sexualidad, si bien toda la práctica médica la tiene pensada en términos reproductivos, de decir hay que hacer campañas para prevenir embarazos no planeados o prevenir infecciones de transmisión por determinadas prácticas. Sí, eso es muy importante, pero creo que también el tema de la sexualidad tendría que darle mayor visibilidad al tema del placer, ¿no? Al tema del goce, ¿no? Y que es ahí donde creo que a veces se nos olvida como personal de salud, ¿no? Es decir, bueno, pensar en orgasmos, pensar en la cuestión más erótica, ¿no? Y creo que es ahí donde también habría que poner foco en temas de sexualidad, ¿no? Y tú, por ejemplo, con tus alumnos o alumnas, cuando están en clínica, pues tienen contacto con la gente y saben de sexualidad o lo reducen a esta parte de
tener relaciones íntimas, Bueno, pues ¿qué yo creo tanto que, has visto que ha cambiado esta apertura ajá, hacia lo que es la sexualidad del público claro. con la que tratas, que es a nivel más Bueno, médico? no sé exactamente qué dirá el estudiantado con el que he tenido la oportunidad de coincidir todos estos años. A mí la verdad es que me parece un lugar muy importante siempre estar con ellos y con ellas. Yo esperaría, ¿no? Porque pues la idea un poco es que en las aulas pensemos el tema de la sexualidad, repito, sí, desde esta mirada Foucaultiana, decir, somos lo que somos a partir de estos discursos sexuales, Ujú, pero también que lo tengamos presente también en nuestras prácticas, ¿no? sí. Yo creo que en primer lugar también reconocer que cuando ellos y ellas están en hospitales, ¿no? Reconocer que la genitalidad importa. O sea, no es lo Ujú, mismo atender un cuerpo con una vagina que se identifica como mujer a atender a una persona con un pene que no se identifica necesariamente con la etiqueta de varón, ¿no? sí, Entonces, darle un qué lugar a esta diversidad, a sorpresivo. este reconocimiento, para mí es muy importante, ¿no? Para mí es muy Ujú, importante que también digamos, bueno, si estamos hablando de lactancia materna, ¿por qué necesariamente tenemos imágenes de mujeres y además blancas, ¿no? Dice, así, ajá, y bonitas, blancas, y ajá, con con los senos ajá, hermosos, ¿no? exacto, Y ¿no? además con placer. Y ella sonriente, como que no causa ningún dolor el hombro, ni la succión del bebé, la espalda después de horas Claro. hay dolor por estar amamantando. O sea, es muy bonito hacerlo, pero también es un esfuerzo físico que lastima el cuerpo. Claro, sí, con esta idea romántica de la Romántica, maternidad, ¿no? ajá. Romántica de la maternidad. Entonces, para mí es muy importante pues que se reconozca y también es importante decir como personal de salud, sí está bien, repito, enfocarnos como estas temáticas que son necesarias, Ujú, importantes, el uso del condón, etcétera, pero que es más complejo también que eso, ¿no? A veces hago ujú, con ellos y con ellas ensayos de decir, bueno, si ponemos en el centro el placer, ¿qué tipo de talleres haríamos, ¿no? ¿Qué tipo de pláticas tendríamos, por ejemplo, con ajá, estudiantes de bachillerato o en la clínica, etcétera, ¿no? ujú, Yo creo que siempre entrar en temas de sexualidad hay entre el placer y el miedo también, ¿no? Porque, ujú. por ejemplo, cuando hablamos en el aula de ciertas prácticas no tan convencionales, ¿no? El sadomasoquismo, el bareback, ¿no? Y a ¿Qué es veces eso? el bareback. Sí. Bueno, el bareback es una práctica sexual, la palabra viene del inglés, que es montar a pelo, y regularmente son prácticas con consenso que se utiliza cuando no hay un uso del condón, ¿no? Mm, Pero hay un consenso del no uso de condón. ok. Hay, pues, fiestas, orgías de bareback, ¿no? A veces estas orgías, a veces reciben el nombre, por ejemplo, de la ruleta rusa, Ah, la sí, ruleta pues sí. mexicana, ¿no? Porque a veces sin satanizar, ¿no? Ujú, No es mi intención por ahí, pero por ejemplo hay ciertos encuentros donde de antemano también se sabe que hay ciertas personas que tienen un diagnóstico positivo de VIH, ¿no? Por mm, ejemplo. ujú, Entonces es una práctica como tal, ¿verdad? Porque también hay una conciencia de decir, sí, eso es el ejercicio también de la sexualidad, ¿no? exacto. Y bueno, pues esto como poner un ejemplo de lo complejo, lo amplio, lo diverso que puede ser también las prácticas sexuales. Ajá. Mira, nos dice Bas Pau. Hay algunas corrientes de resistencia que proponen hablar de cuerpa cuando Mm, hacemos referencia al cuerpo de una mujer. ¿Considera que enunciar diferente al cuerpo, cuerpa, sí marca una diferencia? sí, sí, porque hablando un poco de los neologismos, ¿no? O sea, el nombrar el mundo creo que te dice, eh, te habla de cómo lo estás mirando, ¿no? Ujú. Y yo creo que la manera en que uno empieza a hacer como estos cambios, estas modificaciones, es como también una manera de decir, hay que mirar el mundo, hay que insistir en que hay que mirar el mundo de otra manera distinta. Claro. Ajá. Entonces yo creo que yo estoy a favor de los neologismos, de modificar como para también insistir o una forma de hacer visible que hay que, hay que cambiar, hay que Aunque movernos. la Real Academia Ujú. Española no lo haya aceptado. Ah, Está finalmente hasta es un allá, consenso. nosotros estamos aquí. Las realidades en varias partes son diferentes. Y bueno, en lo que cambian sus modos, pues se tardan, ¿no? Ujú. En la Real Academia. Entonces, nosotros vamos aportando conforme se va necesitando para nombrar lo que existe. Claro.
Nos dice aquí, permíteme, Verónica C. Considero que también algo importante para que como personal de salud podamos hablar de sexualidad, placer, etcétera, también es fundamental que podamos quitarnos los tabús. Sí, pero Nuestros propios tabús. sí, ya ahí tal vez lo que un poco el matiz que pondría es que yo creo que lo primero es como irlos reconociendo, irles dando también un lugar, porque a veces creo que es complicado que uno diga, sí, hay que Quitarse el cambiar el tabú. chip, No, ajá, si no es y así entonces de como, ¿dónde nos fácil. desconectamos el botón, no? Ajá. Yo creo que ¿Dónde no está el es tan botón? No exacto. sabes si vino de tu casa, de cuando empezaste a experimentar, de por un curso que tomaste. ¿Dónde Sí, se armó eso? pero yo creo que en el momento en que uno le da un reconocimiento a eso que uno va pensando, sintiendo, reflexionando, yo creo que ya uno está en otro lado. Ujú. En otro lado. Y a lo mejor sí estaremos también viviendo a lo largo de nuestra vida con algo que no terminó de acomodarse, pero que al menos hay un lugar de reconocimiento de que algo pasa, ¿no? Ajá. Nos dice Cristi Rodríguez. Saludos. Me gustaría preguntar cómo se reúnen y quiénes son los responsables de categorizarlo, descatalogar las enfermedades o los términos que marcan a las personas. Ujú. Pues son sobre todo de organizaciones internacionales, ¿no? Por ejemplo, está la APA, ¿no? O sea, pienso un poco en el tema de la homosexualidad, si no me equivoco, a lo mejor, si me equivoco, perdón, ajá, pero si no, ¿dónde fue donde se reunieron San Francisco, Chicago, ¿no? Ay, no recuerdo. Bueno, Ujú. perdón para los que tienen el dato correcto, pero sí, regularmente son una comunidad Son científica grupos que que es se... reconocida como decir, a ti te toca, ¿no? A ti te toca, ¿no? Votar Ajá. y entonces decir, eso no es enfermedad. Lo digo, lo estoy Sí, complejizando sí, y sí, con mucho pero... sarcasmo, pero Ajá. finalmente me parece que por ahí pasa estos lugares estratégicos y de autoridad que de alguna manera pues van marcando la línea Determinan. y determinan, ¿no? Ajá. Digo, no solamente las enfermedades mentales, eso también pasa, por ejemplo, con pienso en la glucosa, decir, a ver, estos parámetros para determinar en qué momento eres o no diabético por 1 o por 2 Exacto. miligramos ajá, eso también van Ajá. siendo consensos, Acuerdos y acuerdos. consensos, Ajá, ¿no? Como en toda la ciencia. ujú, Y hay cosas que se determinan un tiempo y después resulta que se invalidan porque ya se vieron otras cosas. definitivamente. Bueno, le agradezco a Virroa, a Pao, a Eduardo Noriega. Eduardo Noriega. Mm, Llevamos la misma clase de anatomía, fisiología e higiene en la prepa 5. Es mi compañero de la prepa, un querido amigo y psicólogo. Gracias por estar muchos saludos. aquí. Sí, Verónica C, David A, B, T, por andar por aquí. Trajiste una imagen que también queríamos mostrar porque te quiero preguntar por qué escogiste Ujú, esa imagen para compartirla con nosotros. ujú. A ver, cuéntanos. Bueno, no sé si ya se puede, ahí ya la Sí. pueden ver. Esta es una imagen que a mí me gusta, me mueve mucho, ¿no? Es del, si no me equivoco, del siglo XIX y era una forma en la cual se hacían las exploraciones ginecológicas, ¿no? Si uno revisa los archivos, por ejemplo, en México en el siglo XIX había una descripción muy detallada cómo tenía que estar el médico en este caso, ¿no? Había que hincarse, la mirada tenía que estar hacia el techo, la mujer que tenía que estar sobre un mueble, ¿no? Pero en ningún momento había, por ejemplo, se desvestía, ¿no? Ujú. Entonces, esa era la forma en cual se realizaban las exploraciones ginecológicas y para mí era como interesante poder traerlo porque la manera en cómo se piensa un cuerpo es la manera en cómo se interviene, en este caso, pues médicamente, Mm, ¿no? O sea, si nosotros tuviéramos otra manera de pensar el cuerpo, la práctica médica sería por otros lugares. ujú. Pienso, por ejemplo, en la atención del parto. Para ciertas parteras, el parto es un evento de calor, que habría que conservar el El calor de las calor. mujeres, ¿no? Y Ajá. entonces ni de chiste utilizan instrumentos de metal, Frío, sí, ¿no? Porque claro. al momento de que las tijeras, eso le mete el frío a las mujeres y Ujú. entonces no es No, imposible. el cuerpo está todo lo que da con el calor, Exacto, pero entonces es una manera de pensar el cuerpo. Ajá. Desde la medicina biomédica, pues no opera esta lógica y ahí sí hay que instrumentar con Ujú, instrumentos fríos porque la lógica va por otro lado, ¿no? ujú. Entonces, esta imagen para mí es como representa ahí cómo se representaba el cuerpo de las mujeres en aquella época
que también se articulaba con respetar los códigos morales y de ética de aquella época, porque era inmoral que hombres y mujeres se miraran a los ojos, ¿no? Claro. Entonces, pues claro que así se hacían las exploraciones ginecológicas y claro que así se hacían diagnósticos, etcétera, ¿no? Sí. Cuando comenzó a modificarse o a proponerse la posición ginecológica que hoy en día conocemos, horizontal, ¿no? Sí había un discurso de que había mayor visibilidad a los genitales, pero también había la posibilidad de seguir conservando el código moral de no mirar los ojos de las mujeres, ¿no? Entonces, y bueno, esto es como un ejemplo de algunas prácticas que yo he rastreado de decir, sí hay un argumento científico, pero que está todo el tiempo en diálogo con códigos sociales, ¿no? Sí. De Y la hasta la época. misma sexualidad, ¿no? Que las mujeres tenían sus relaciones sexuales a través de un hueco en la sábana, porque la sexualidad era penetración para tener hijos, no para el placer, Claro. ¿no? Sí, yo también he encontrado en algunos momentos históricos que el orgasmo era muy importante para poder fecundar, para que haya un embarazo, ¿no? Pero no Entonces, para que porque te lo además, pases bien. claro, no, porque aquella en la época pues no existía o sea, no había un conocimiento de la ovulación, de las hormonas, etcétera. Entonces, el orgasmo era necesario si se quería, si se pretendía un embarazo, ¿no? Cuando aparece la idea de ovulación, de hormonas, decían, no, pues hay un embarazo independiente del orgasmo. Claro. Entonces, el orgasmo ya no formó parte del requisito. Hay un artículo que yo leí cuando entré a estudiar a la UAM en el 83, que fue sobre el origen de la familia, la sociedad privada y el Estado. Y fue como impactante descubrir que la mujer, cuando se vuelven sedentarios y empiezan a tener terrenos donde cultivan y demás, y descubre el varón que la mujer tiene hijos, pero no sabe de quién son, y ya tienen una propiedad. Para que yo pueda heredar la propiedad, necesito saber que ese hijo al que le voy a heredar es de mi sangre. Por lo tanto, la mujer pasa a ser la propiedad, no es la propiedad privada del terreno, sino la mujer, porque me tiene que garantizar que sea la madre de los hijos que yo fecundé. Me acuerdo que me impactó muchísimo. Desde entonces fortalecí mi feminismo, porque dije, ¿cómo es posible? Y al paso del tiempo se fue haciendo más y más fuerte la restricción de la libertad sexual de la mujer, porque no existe, porque es a partir de que sea propiedad en ese caso, el marido, ¿no? Y esta libertad, que ha sido una lucha de muchos años de las mujeres, se me hace grandiosa que exista y que haya gente que estudie estos temas como tú, y que haya mujeres que son investigadoras, ¿no? Porque tampoco hay mucho. El ámbito de la enfermería era restringido a las mujeres. ¿Había hombres varones al inicio? Sí, ¿Y del por siglo qué no se XIX les ha había varones. visibilizado? De hecho, con Porfirio Díaz existía la escuela, se llamaba Escuela Gratuita para Enfermeros y Enfermeras de México, ¿no? En realidad, y también uno se mete a los archivos y en varios hospitales había la categoría de enfermeros. O sea, también esto que la enfermería solamente hacía es de mujeres, mujeres. también creo que hay que poner como algunos matices, ¿no? Cuando llega el modelo de Florencia Nightingale y se empieza a imponer en diferentes países, entonces la enfermería como que se alinea A a las ser una mujeres. profesión de mujeres, ¿no? Fíjate, también es un consenso, ¿no? Si ahora vamos a decir que solo son las mujeres. Yo recuerdo, mi tía es enfermera, fue maestra de ahí del ENEO, y siempre comentaba, ya entraron unos hombres, pero es como muy extraño, ¿qué hacen ahí? ¿No? Las mismas compañeras le decían, es que no, es que este es un mundo de mujeres, entonces también restringían Claro. el desarrollo profesional de un varón en ese ámbito del cuidado que es tan importante. Sí. Pero no quiere decir que no existieran. Claro, pienso como ahorita en dos cosas. Por un lado, creo que este ejemplo de Florencia Nightingale para mí me parece importante, pues visibilizar también que, pues también entre género, entre el mismo género, ¿no? Mujeres, pues también hay una variedad enorme, ¿no? Yo en lo personal tengo ahí mis asegúnes un poco con la historia de la enfermería, porque le reconozco, le aplaudo todo lo que se le ha articulado a Florencia Nightingale, pero en la misma época existió una mujer que se llama Mary Sickle, que también era enfermera, pero ella era negra, de 50 y tantos años de edad, y quien pasó a la historia fue una mujer blanca, ¿no? De clase social también
estable, alta, ¿no? Ajá. Y un poco se quedó en el olvido esta figura de Mary Sickle, que también estuvo en la guerra de Crimea, que también atendió enfermos, etcétera. Entonces también creo que es importante, pues que también no solamente pensarnos en esta diferencia de hombres-mujeres, sino también en intersección con, pues son otros marcadores también sociales, ¿no? Exacto. Yo tuve una bisabuela que fue la primera partera en Toluca, ¿no? Porque era la esposa del médico. Y entonces le tenía que ayudar. Finalmente, en la historia, sí le dan el crédito, ¿no? Pero como que se lo ganó a pulso. Pero sí nos sentimos como muy orgullosas de saber que hubo una mujer. Y eso marcó mucho a una historia familiar, ¿no? De mujeres que pueden participar en ámbitos profesionales, aunque ella no estudió para eso. ¿Qué le dirías ahora que estamos en esta conmemoración y recordando que la mujer ha tenido que abrir caminos? ¿Qué pensar sobre su cuerpo, sobre el género, sobre la sexualidad? Pues yo creo que insistir en algo que también nombro o hago evidente o intento, ¿no? Hacer evidente en las aulas. Yo creo que por eso me gusta mucho el módulo que doy en enfermería, que es cuidado de enfermería en la sexualidad y reproducción, porque para mí es muy importante, la mayoría de ellas son estudiantes mujeres también, ¿no? Y para mí es como muy importante, pues, de esto, darle un lugar al cuerpo, al goce, al placer, ¿no? Al autorreconocimiento, ¿no? Estos estándares de belleza que también se van imponiendo, ¿no? En nuestras formas de vivir, ¿no? Te pueden llevar a un lugar de sufrimiento o a un lugar de plenitud. de plenitud, de placer, etcétera, ¿no? Y porque antes de tener una práctica profesional, pues también se vive una sexualidad, ¿no? Se habita un cuerpo, habitamos en este mundo, entonces eso más bien diría, ¿no? Darle un lugar al placer. Sí, y reconocernos, porque finalmente vamos a estar con otras personas de aquí hasta que nos moramos, ¿no? Y esas otras personas tienen un cuerpo, pertenecen a a un género y viven una sexualidad. Y lo que buscamos, creo que el fin de las personas es florecer como persona. Claro. Y no que te estén apretando las decisiones de bienestar. Claro, sí, hay una autora que me gusta mucho, feminista, también se llama Jouria Botelya, no sé si lo pronuncie bien. Ella habla mucho de la idea del amor, no desde estas ideas románticas, sino de un amor revolucionario, ¿no? Entonces dice, el amor tiene que ser como ese motor que nos lleve a transformar, ¿no? Transformar el mundo, transformar Y ser felices, ¿no? En la medida de lo que se pueda, porque si eso depende de ti, tenemos que reconocernos y aceptar nuestro cuerpo y procurar tenerlo saludable para estar mejor cuando vas a estudiar, cuando vas a caminar, cuando vas a querer estar más tiempo vivo, pero por el placer de estar saludable, ¿no? Y decidir que el género que quieras vivir en tu sexualidad es aceptado por ti, para que entonces te fortalezca y te dé como empoderamiento, por decir esa palabra. Fíjate que también está con nosotros Aurora Venegas, Fer GC, y bueno, los que ya había comentado. Muchas gracias por esto. Pero ahora viene la pregunta. Tú estabas en la prepa, en segundo de prepa, cuando uno está enamorado, cuando hace ejercicio, cuando sufres por las hormonas, cuando tus papás no te entienden y te dicen que tienes que llegar temprano, pero tú ya quieres irte a las fiestas más tiempo, y de repente te dicen tienes que elegir área. ¿Tú ya sabías que ibas a ser enfermera? No, es una historia bastante larga. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. No, en realidad creo que para mí fue como complicado porque también creo que la parte del arte me gusta mucho la danza. Para mí creo que extraño escenarios, ¿no? Porque a lo largo de mi vida también he estado hablando un poco de sexualidad, a mí me parece que también las formas de expresión de la feminidad que puede desplayarse en un escenario, Es maravilloso. me parece una experiencia que particularmente para mí me conecta mucho. Entonces, para mí era como interesante, me ha llamado mucho siempre la atención la biología. Yo sigo amando las células, por ejemplo, quienes están en el aula saben que hablar de tejidos y células para mí sigue siendo muy apasionante y articulando con todo lo que voy leyendo, pues me parece más.
Entonces sabía que el área de la salud por ahí me iba llamando. Además vengo de una familia con muchos y muchas enfermeras y enfermeros en la vida, ¿no? Ajá. Vengo de una familia también de muchísimos primos, primas, pero en condiciones en que somos muy pocos los que hemos llegado también a estudios universitarios. Entonces el hecho también de ser la primera persona que tiene un doctorado también en la familia, pues, estoy hablando de varias generaciones, o sea, Ajá. estábamos apenas el fin de semana haciendo cuentas. Mi primo, el mayor, está por cumplir 60 años y mi primo menor está por cumplir 23. O sea, sí hay la una brecha es distancia. una distancia enorme y en esa brecha Se han vivido muchas se han vivido cosas. muchas historias. Yo estoy más cerca de tu primo. Hasta más. También está con nosotros Ivonne Paniagua. Entonces, tú hubieras querido también desarrollarte en el arte de la danza. En el arte de la danza, sí. ¿Y ya no bailas? Sí. Sí, danza folclórica. No, ahorita estoy en un grupo coreográfico, de hecho es interesante, dejé un tiempo fuera los escenarios y apenas hace un par de meses, no de meses, de semanas, me acaban de invitar a involucrarme en un grupo coreográfico y bueno, pues a mi edad, después de muchas décadas, estaré esperando. No, es que es una maravilla y el cuerpo tiene una memoria y se vuelve a mover con una facilidad y un placer. Yo sí invito a que la gente sienta su cuerpo a partir de moverlo, Ajá, de bailar. Claro, y además como todo tiene que ver, o sea, no puede uno separarse cuando uno está en las aulas. Quienes han estado en el estudiantado conmigo, yo creo que uno de los lugares donde frecuentemente pasamos o hacemos alguna actividad es el salón de expresión corporal. Sí. Ajá, o sea, pareciera que digo, alguna actividad o a lo mejor explorar, lo que cualquier sea. pretexto. Ajá, un taller y entonces terminamos con mucha frecuencia en el salón de expresión corporal, que para mí es como un espacio muy especial para mí en la UAM. Claro, y además esta universidad, como muchas universidades públicas, tienen estos espacios para explorar tu vivencia emocional a través del arte, ¿no? Del teatro, de la danza contemporánea, la danza folclórica, los bailes de salón, que es lo que a mí me ha gustado últimamente, desde hace varios años, porque inmediatamente tu cerebro dispara bienestar. No necesitas otros estimulantes, sino el bailar inmediatamente te hace sentir el cuerpo, tienes una experiencia de sexualidad, ¿no? Porque te das cuenta el calor de tu cuerpo, el frío, cómo te expresas y cómo en un escenario, sea un salón de baile o un auditorio, puedes mostrarte y el cuerpo va a decir si estás bien o estás mal. Claro, ¿no? sí. Piensa en estas autoras que hablan sobre todo del eros, ¿no? Del eros, como este motor que dice, a veces pensamos el eros, lo erótico, únicamente también en términos sexuales, pero el eros dice también está en apasionarte dando clases, apasionándote bailando, apasionándote tomando un café con alguien, ¿no? Entonces ahí hay también un eros, ¿no? Sí, creo que lo padre de nuestra sociedad y el estar en una universidad como la nuestra es que hay muchas oportunidades de vivir el eros, que no es tener relación con alguien a nivel sexual, sino vivirte, sentirte, vivir el placer con otros al compartir. Y creo que tener estos espacios como estas charlas que tú me has regalado ahora y que nos has regalado a los compañeros que nos acompañan en la producción y quienes nos están escuchando es un privilegio y tenemos que celebrarlo en este mes de la mujer. Estamos dos mujeres platicando, pero apoyadas gracias a todo el conocimiento de nuestros compañeros varones que siempre están al pie del cañón haciendo que nuestro trabajo se pueda ver. Y que además tuvimos varios varones aquí en el público, ¿no? Que ya los saludé. Pero bueno, antes de terminar vamos a volver a agradecer a quienes han estado aquí. Óscar Zavala, Cristi Rodríguez, Monse, Verónica C., Eder Hernández, David A.B.T., Verónica C., Ana Moreno, Gabriela Díaz, Avi Roa, Vaz Pao, Eduardo Noriega, Fer GC, Aurora Venegas, Ivonne Paniagua, y dice Ivonne que le encanta bailar. Pues ya somos tres. ¿Cuándo nos vamos a bailar? ¿Cuándo nos vamos a bailar? Pongamos fecha. Este domingo hay un cumpleaños en el Salón Los Ángeles
al que voy a ir a bailar. Y no tengo pareja con quien ir a bailar, pero estoy buscando a alguien que se anote, pero ya me va a salir. De mis compañeros con los que bailo salsa casino ahorita. Qué maravilla, ¿eh? Entonces, pues yo te agradezco muchísimo, Esmeralda, que hayas tenido esta charla para nosotros. Conózcanla, acérquense, sepan lo que está trabajando. Es un tema maravilloso, el cuerpo, el género y la sexualidad. Reconozcamos quiénes somos, cómo somos y aceptemos que los demás son personas con cuerpo, con género y con sexualidad con la que convivimos diariamente. Pues celebro tu trabajo, Muchas celebro que gracias. estuvimos aquí. Sí, muchas gracias por la invitación, también por este espacio. Yo siempre creo que es un privilegio poder tener esta oportunidad de dialogar, de compartir lo que uno es, ¿no? Lo que uno es y bueno, pues muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Pues gracias a todos los que nos acompañaron y muchas gracias al equipo de producción videográfica y sonorización, a la librería Luis Felipe Bojalil Llaver, que es que nos alberga en este recinto maravilloso para hacer el foro de transmisión, los compañeros que trabajan en la librería y que también nos apoyan. Y bueno, gracias a la doctora Marta Isabel Flores, que es la coordinadora de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, a la doctora Angélica Buendía, secretaria de la unidad, y al doctor Javier Soria López, rector de la unidad Xochimilco, quienes apoyan el trabajo de la coordinación de Extensión Universitaria y Difusión Cultural y de divulgación de la ciencia. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves con otra gran mujer, otra investigadora de ciencias sociales, la doctora Violeta Núñez, quien nos va a hablar sobre el litio. Algo han oído de esto en las noticias de los últimos años y ella es una experta que nos va a compartir esta riqueza que tenemos en México y cómo se vive la explotación y la comercialización del litio. Los esperamos el próximo jueves a la 1:30 y muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.